Hola, bienvenido a esta nuestra lectura de la Biblia en un año. Hoy día nos corresponde leer Romanos capítulos 9 y 10, que es el día número 29 de nuestra lectura, así es que comenzamos con estos dos capítulos. La primera es sobre la elección de Israel, capítulo 9, donde Pablo empieza con una tristeza y continuo dolor, dice en su corazón en el versículo 2, por sus hermanos israelitas, inclusive algunos de ellos son parientes, dice, según la carne, ya que ah, desecharon al Mesías, a Cristo el Señor, ¿verdad? Dice en el versículo 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Básicamente le está diciendo que ellos no por ser descendientes de Abraham, a quien Dios le había hecho la promesa, ¿verdad? De lo que vamos leyendo por el libro de Génesis, son los que son considerados hijos de Dios, sino aquellos que ahora, por la promesa de la cual Abraham tuvo fe y creyó, es los que vienen a ser contados como descendientes, dice. Y pues Dios ha hecho su elección también en base a su divinidad, porque vemos en el versículo 11 donde dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. 12. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Hablando de los descendientes de Abraham, ¿verdad? Donde Dios elige solamente, no por obras, no habían hecho nada bueno ni nada malo, pero ya Dios había decidido quién era ese elegido. Y así nosotros, no es porque tú puedas decir, ay, es que yo hice esto, es que yo era tan bueno, y Dios ya sabía que yo iba a ser bueno, que yo iba a hacer siempre lo correcto, que por eso Dios me eligió. No, ni porque ya lo hubieses hecho antes, ni porque Dios dijera, es que este va a ser bueno, por eso tengo que elegirlo. De ninguna manera, sino por la pura misericordia de Dios, conforme a su propósito, dice, al propósito de Dios y no conforme a nuestras obras, ¿verdad? Sino porque Dios es el que llama y Dios es el que lo decide. ¿Ya? Así que dice el versículo 16, no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. ¿Ya? No es por mi esfuerzo. La salvación que es en Cristo Jesús es por la fe y es por gracia y misericordia de Dios nada más, de quien Él quiere tener misericordia. ¿Ya? Y eso es interesante entenderlo porque si no empiezan a nosotros como humanos a querer entrar la soberbia y el orgullo de decir, es que yo soy mejor y es que ¿por qué esta persona es así? Y creemos que en base a esas obras es que nos mantenemos firmes o que estamos en el evangelio, más sin embargo es de quien Dios tiene misericordia. Dice ahora, ¿verdad? Relaciona al faraón, por ejemplo, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Entonces, hasta Faraón que endureciera su corazón y pasara todo lo que los egipcios tuvieron que pasar, fue por parte de Dios. Él llama a algunos para honra y otros para deshonra, o los creó, los formó, y dice aquí en el versículo 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Nosotros ahora también entendemos que si Dios nos llama para un cierto ministerio, sea poco, sea grande, sea lo que sea, a veces hasta algo que es algo ingrato, por ejemplo, Dios es el que nos está llamando para eso. ¿Y quiénes somos para altercar? Dice con Dios en respecto a por qué nos está llamando. Para los judíos era que se creían, porque él está hablando aquí, ¿verdad? Relación al pueblo de Israel, se creían que Dios los estaba llamando para grandes cosas y que eran mejor que el resto del mundo. En este caso les decían los gentiles en aquel tiempo, que ellos creían que solamente habían pueblo de Dios israelita y gentiles, el resto del mundo entero. Mas, sin embargo, ¿qué podemos decir? No, Dios llama a quien Él quiere y para lo que Él quiere y nos formó y nos creó para su propósito. Dice el versículo 25, como también en Oseas, dice, llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío y a la no amada, amada. Y ahí es donde entramos todos los que para ellos eran gentiles, que no éramos pueblo de Dios, pero Dios nos llama de todas maneras. Entonces, primeramente, el apóstol Pablo les pone bien claro a los que son israelitas de descendencia de Abraham,
que no es nada más porque, ay, pues yo soy israelita, yo me merezco la salvación. No, nada que ver. Como muchos cristianos hoy en día que vienen de generaciones cristianas que se creen que tienen todo el derecho y miran por debajo del hombro a los nuevos cristianos que van llegando a las iglesias o que tienen una vida pecaminosa o vienen saliendo pues de una vida así, ¿verdad? Que se creen mejores que. Y no, o sea, para Dios en ese aspecto no hay diferencia. Al que no era pueblo mío, Dios le llama pueblo, y amada al que antes no era amado, simplemente para que, dice aquí, entendamos que la justicia es por la fe, como dice en el versículo 30. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, al que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Ya? Ellos creían que justo por seguir la ley, porque se creían muy justos, mas sin embargo los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado esa justicia por fe, simplemente porque creímos. Y por eso estamos hoy en día aquí. Entonces, de este capítulo 9 me llevo eso, ¿no? Que nada tiene que ver el haber nacido o no haber nacido dentro de una familia cristiana o dentro de una nacionalidad específica, sino que simplemente Dios llama por fe a quien tiene fe y por misericordia a quien Él quiere tener misericordia. ¿No? Y vamos ahora a pasar al capítulo número 10, donde le dice, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel para salvación, ¿verdad? Él quiere que los israelitas sean salvos. Mas, sin embargo, dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Ya? Cuando hablamos decimos a ciencia cierta, decimos algo, quiere decir que es algo verídico, que está comprobado. Entonces, los israelitas hablaban y tenían un celo de Dios, pero no por conocimiento personal de esa relación con Dios, sino porque era lo que les enseñaban de palabra, conocían lo que oían nada más, pero no tenían una experiencia personal de fe en este Dios. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, ellos estaban queriendo hacer sus propias leyes y mandamientos, pero estaban ignorando lo que realmente Dios pedía, y que lo vamos a estudiar después en el libro de Isaías, donde dice, misericordia quiero y no sacrificios, ¿verdad? Dice ahora el versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. Ahora, no, nosotros no éramos pueblo de Dios, pero Cristo nos hizo justificados, nos hizo hijos de Dios por la fe, para todo aquel que cree, ¿ya? Aquí en Romanos empieza a hablar todo lo que es este Cristo, que ahora nos trae una mayor claridad sobre exactamente cuál fue el rechazo para el israelita. Ellos creían que debían de vivir bajo la ley y bajo la ley y bajo la ley, pero su propia ley que ellos estaban estableciendo ponían más cargas de las que ellos mismos podían llevar en los demás. Y veíamos anteriormente, ¿no? Que le decían a alguien, lo juzgaban, pero ellos hacían lo mismo, eran pecadores igual, pero se creían superiores. Así que nosotros ahora venimos a este Cristo, que es el fin de la ley, ¿ya? Y nos hace justicia por la fe. Y me voy a saltar al versículo 8, que dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces, ¿qué es lo que ahora nosotros predicamos? Me voy a seguir, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿ya? Entonces ahora vemos nosotros que el evangelio de Cristo es un evangelio que tiene que confesar a Jesús, dice, con nuestra boca, y creer con el corazón, pero no significa ese creo como creo en los Reyes Magos, ¿verdad? No, sino ahora, si de verdad vive Dios y Él es mi Señor, lo creo y lo vivo. O sea, una persona que dice, yo creo, por ejemplo, en supersticiones, lo viven. Una persona que cree que pasar por debajo de una escalera es malo, está errado. Pero, ¿qué crees? Nunca pasa por debajo de una escalera. Vive su creencia. Y eso es lo que es importante que como pueblo de Dios entendamos, que ese creer en Jesús, confesarle con su boca y creer en el corazón, es vivirlo como tal, ¿ya? Hay gente, por ejemplo, que cree que
que si dicen algo junto con otra persona es mala suerte y luego dicen toco madera. ¿Y qué crees que hacen? Nomás lo dicen. No, ¿verdad? Lo hacen, van y tocan madera, o a veces hasta la cabeza, que dicen que tienen la cabeza dura. Pero lo hacen, lo viven. Y ahí está el punto para nosotros que a mí me deja una enseñanza muy grande en qué significa en realidad creer, meditar en eso. No es creer de decirlo nada más de los dientes para afuera, como comúnmente se dice. No, para poder creerle en Él y que Dios me va a salvar y me va a levantar de los muertos. Si creyeres con tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos y que es capaz de levantarme a mí, que estaba muerta en delitos y pecados, entonces seré salva. Dice en el versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y no se trata de vergüenza en esta tierra, que igual los cristianos pasamos vergüenza a veces, ¿no? Porque nos tildan de muchas cosas. Pero imagínate cuando dijo Jesús, ¿verdad? Que aquel que no se avergüence de él en esta tierra, él no se va a avergonzar de nosotros delante del Padre. Lo leímos en la lectura pasada me parece que fue aquí mismo en Romanos, ¿verdad? Que entonces él no se avergonzará de nosotros, pues entonces así nosotros también no debemos en esta tierra avergonzarnos, ¿verdad? Creer en él y hablar de él y vivirlo. Porque dice el versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, esa fe yo escucho, las personas también escuchan lo que yo soy, lo que yo veo. A veces hablamos más fuerte con nuestras acciones que con nuestras propias palabras, ¿no? O por ejemplo, un dicho que una vez oí, oye, es que tus acciones gritan tan fuerte que no me dejan escuchar tus palabras. Entonces, la fe es por el oír y el que oye lo que yo predico con mi vida, está oyendo palabra de Dios, el oír por la palabra de Dios. Si yo vivo la palabra de Dios con mi vida, el otro va a escuchar y va también a tener fe, ¿ya? Entonces podemos nosotros leer esta parte y entender aquí cómo el Espíritu mismo de Dios es el que nos capacita para toda buena obra. Él nos va llevando en este caminar, ¿verdad? Él nos da la fuerza para salir adelante y para crecer. Vimos en el capítulo 8, todas las cosas que el Espíritu hace para ayudarnos a vivir esta vida, a creer verdaderamente en Cristo. Así que este sería mi pensamiento cortito de estos 2 capítulos de Romanos, y que el Espíritu de Dios a ti te siga ayudando y te siga revelando. Es mi deseo en este día, y que Dios te bendiga. Hasta la próxima.